Bueno, ahora en un ratito vamos a charlar con nuestro invitado, que se trata de Gabriel Merino. Él es doctor en Ciencias Sociales, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del CONICET y es analista en política internacional. Y vamos a pedirle una mano a él para que nos ayude a tener un panorama actualizado acerca de el, el desarrollo de la guerra que se está llevando a cabo en el Medio Oriente entre Israel y los representantes palestinos, desarrollo que arrancó en octubre del año pasado y que, bueno, se ha ido extendiendo de la Franja de Gaza a algunos sectores en el sur del Líbano y también ahora con intervenciones o con escaramuzas con Irán. Todo esto configura realmente una situación muy grave en una zona que siempre se la considera un polvorín. Así que bueno, comenzamos entonces nuestra charla con Gabriel Merino, a quien ya estamos saludando. Buenas tardes, Gabriel. Gustavo Pacman te saluda aquí en Desmalezando. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por dedicarnos este rato para charlar, Gabriel. Un gusto. Bueno, presentaba en la introducción como un punteo básico del tema sobre el que te pedimos que nos ayudes a pensar y actualizar, que es sobre el escenario en el Medio Oriente, en la guerra del Medio Oriente, donde a partir del atentado que realiza Hamás en octubre del año pasado y la respuesta feroz y violenta que a partir de ese momento desencadena Israel, produjo un agravamiento, una intensificación y una ampliación de un conflicto que está vigente permanentemente, ¿no? Pero que ahora ha aumentado, ha intensificado su gravedad, ¿no? Porque, si te parece, no arrancamos un poquito viendo el estado de situación actual. Bueno, sí, a ver, yo creo que después de esos atentados de Hamás, el gobierno de Netanyahu, gobierno derecha, ultraderecha, y tienen como un objetivo el Gran Israel y una política expansionista bien agresiva. Es decir, lo que encontró es como una oportunidad, un momento para llevar adelante ese plan expansionista, colonialista, de una idea de Gran Israel que en principio implicaría no solo eliminar, ¿no?, que como se viene ocurriendo sistemáticamente de la agenda, la idea de un Estado palestino, sino absorber los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania particularmente. Entonces, bueno, ahí yo creo que también entre la debilidad política que tenía el gobierno de Netanyahu, pero también su ambición expansionista, bueno, post atentados de octubre del año pasado, pusieron en marcha ese plan. Bueno, particularmente el devastamiento de Gaza guarda relación con eso, ¿no? Y ahora también hay como noticias que vienen indicando esta idea de que ese territorio pase a ser un territorio controlado de forma más directa por el gobierno israelí, y también esta idea de empezar a colonizar territorios, lo mismo que se hace en Cisjordania, ¿no?, que colonos israelíes ocupen ese territorio. Acá hay una dimensión territorial que siempre hay que tener en cuenta y que es clave para observar. A su vez eso se encuadra, creo yo, en un conflicto más profundo, ¿no?, con el eje de la resistencia, como se llama, con Irán, con Hezbollah, con las milicias chiitas también de Siria, de Irak, que más también los hutíes en Yemen, que conforman, ¿no?, un eje antihegemónico y sobre todo que tiene como objetivo, como adversario central, tanto Israel como a Estados Unidos, al occidente geopolítico, ¿no? Eso es una clave. Y digamos, ese conflicto entre Irán más el eje de la resistencia
versus el occidente geopolítico Israel, ya tiene muchos capítulos. Un capítulo que por ahí no se vio tanto fue la guerra en Siria. Esa guerra en Siria, que fue una guerra civil, pero que se articuló con un montón de actores, también contó, además de Irán, junto con Rusia, para sostener a Bashar al-Assad. Entonces ahí empezó, ¿no? Tradujo también cómo en ese escenario regional se juega también un conjunto de movimientos más amplios del escenario global. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que hay que tener o ver ahora que, a diferencia de lo que pasaba en Siria, donde Arabia Saudita o Turquía y otros jugadores de la región quedaron del otro lado, quedaron enfrentados a Irán, a Bashar al-Assad, a Rusia, porque Rusia jugó de forma importante en ese conflicto, y estaban más cercanos a Israel. Yo creo que en los últimos años ha cambiado dramáticamente el escenario geopolítico de esa región en detrimento de los intereses del occidente geopolítico y de Israel, y que eso creo que está también motivando esta agresividad extra. ¿En qué sentido cambió? Uno es que China propició un acuerdo muy importante de restablecimiento diplomático entre Irán y Arabia Saudita. Eso es muy importante tener en cuenta, que eran dos protagonistas, ¿no?, de un conflicto ahí en el mundo islámico muy grande. Después, el ingreso a los BRICS más, ¿no?, de Egipto, bueno, una Arabia Saudita que está ahí entre socio pleno o observador, pero está ahí, de Emiratos Árabes Unidos, del propio Irán, de también Etiopía, que es un actor más alejado de esa región, pero que juega ahí un rol importante en África, y ahora también la incorporación de Turquía como socio de los BRICS. Entonces, todo ese mundo, toda esa región está virando como a esa construcción de un nuevo mundo emergente, con centro en Eurasia, con un protagonismo de China indudable, y creo que eso también lo ve como algo negativo de Israel, y de hecho, a ver, no hay que dejar de olvidar que China propuso que Palestina tenga un asiento en Naciones Unidas. Entonces, sí, todo este movimiento van a fortalecer la causa palestina en el mediano plazo. Yo creo que, bueno, en todo este escenario es importante tener en cuenta por qué también Israel quiere ir a la guerra. O sea, quiere escalar la guerra y quiere arrastrar a Estados Unidos en esa guerra. Tal cual, y se me ocurría a partir de esto que vos estás contando, como si se hubiera dado una incipiente reconstrucción de un escenario bipolar, aunque sea parcialmente bipolar, en estos dos frentes que vos estabas comentando. Occidente, por un lado, en esta región, con Israel como su representante armado en este conflicto, y el resto de una coalición o una unión o una alianza entre los países palestinos, los bloques islámicos, Rusia, etcétera, con la mirada atenta de China, que quedaría por fuera de la bipolaridad. Y me preguntaba si esto no tendrá que ver también con esta pasividad que muestra Occidente, Naciones Unidas, los países occidentales, frente a la masacre que está llevando a cabo Israel, ¿no? Bueno, ahí es un punto importante que rescatás, porque lo que muestra es esa dualidad. Por un lado, cierta condena por la galería, ¿no?, para la opinión pública, por la masacre en Gaza, por la destrucción que implica eso, por la doble moral, ¿no?, que también traduce muestra Occidente en tal sentido. Entonces algo tienen que decir, pero por otro lado suministrar armas como nunca antes. O sea, vemos miles de millones de dólares brindados por Estados Unidos como nunca antes a Israel para sostener ese conflicto armado, que son las armas que después se utilizan en Gaza. A ver, claro, yo esto siempre lo refuerzo. O sea, Israel no tendría un poder militar muy importante si no fuera porque está atrás Estados Unidos y el occidente geopolítico, porque a veces se exagera un poco el poder de Israel, pero, a ver, en el ataque anterior, que fue la respuesta
unas respuestas iraníes, ¿no?, a la famosa cúpula de hierro y demás escudos y sistema antimisiles. En realidad, el primero, que fue anunciado con mucho tiempo de anticipación, ¿no?, que fue hace unos meses, no este último, que fue con menos tiempo de anticipación y mucho más, y que impactó mucho más fuerte, ¿no?, en Israel, sino ese anterior participó, digamos, para repeler o defenderse de ese ataque iraní de misiles y drones, Estados Unidos, Francia, digamos, incluso algunas como Jordania, algunos países árabes. Bueno, entonces, Israel tiene solo 10 millones de personas. Pensemos que Irán tiene más de 90 millones de personas. Entonces, lo que pesa en el caso de Israel es Estados Unidos. Sin Estados Unidos no puede no solo llevar adelante una acción más fuerte contra Irán o en relación a los 7 frentes de la guerra como define el propio Israel y el gobierno de Netanyahu, sino que incluso no se podría defenderse de ataques misilísticos por parte de Irán, más por el desarrollo que ha hecho Irán en los últimos años. Entonces eso me parece importante destacar. Lo otro que me parece importante destacar de lo que vos decías es el tema de, esta bipolaridad. Yo le llamo, es una multipolaridad con ciertos rasgos bipolares, es una dinámica multipolar, y en cada escenario se configura, ¿no?, dos campos, ¿no?, de una contradicción central. Y en este caso es así, entonces también eso a tener en cuenta. Si Israel quiere ir a como amenazó, ¿no?, una guerra con Irán, también tiene que saber que no es solo Irán. Es decir, los acuerdos con Rusia se han profundizado enormemente. Hoy parte del sistema de defensa antiaéreo iraní está provisionado por los rusos, que son de primera línea a nivel mundial. Hay otras potencias regionales que juegan. Hay que ver qué hacen en ese escenario Turquía, por ejemplo. Obviamente China no se va a meter porque no es su política de ninguna manera participar, pero sí se mete en algo concreto. O sea, el acuerdo que hace China con Irán en 2021 desarticuló en gran medida la guerra económica que lleva adelante el occidente geopolítico contra Irán, o sea, a través de sanciones, porque ¿a quién le compra el petróleo a Irán? Y eso le dio, ¿no?, otro aire a la economía iraní, o por lo menos pudo salir de sí. Te consulto porque, claro, todo esto es de una complejidad que cuesta abarcar sobre todo para quienes estamos fuera de la formación puntillosa y de la mirada puntillosa, pero si como suena, ¿no?, en algún sentido el objetivo por elevación fuera Irán, aprovechando esta especie de pelota picando que dejó Hamás con su acción terrorista el año pasado, si el objetivo fuera Irán y al mismo tiempo creo que hay consenso que un ataque a Irán sería como nafta al fuego en esta zona tan explosiva. Entonces, ¿cuál sería el punto posible alcanzable en este desarrollo? Porque un ataque a Irán implicaría riesgo de guerra nuclear, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hoy estamos en una guerra mundial híbrida y fragmentada, es por lo menos el concepto que yo uso, ¿no? Occidente habla más de una nueva guerra fría, yo prefiero hablar de una guerra mundial híbrida y fragmentada que tiene 3 frentes principales, creo yo. Uno es Ucrania, el otro es Medio Oriente, o yo le prefiero llamar la región central de Afro-Eurasia, ¿no? Si vos miras un mapa de África y Eurasia, que es todo junto, ¿no? Sí. Esa gran masa territorial, vemos ahí que eso, lo que se llama Medio Oriente, en realidad está en el centro de todo eso, y es clave en términos de no solo recursos, sino de rutas, del lugar geográfico ahí estratégico, ¿no?, que ocupa. Y el otro punto clave es Asia-Pacífico, con un núcleo ahí muy importante que es Taiwán, ¿no?, que tiene otra dinámica, no ha escalado a guerra en el sentido convencional del término, pero hay un conjunto de procesos ahí en marcha, y la propia Liz Truss, la ex premier británica, dijo, bueno, ese es un punto. Después, por otro lado, esa región de Medio Oriente es como
bueno, lo definió Cohen en su momento, un pensador de la geopolítica estadounidense, como un Shatterbelt, es decir, un cinturón de quiebra, un lugar en disputa. Y yo creo que justamente la gran oportunidad de Oriente Medio en esta transición de poder mundial es dejar de ser eso. Es decir, de ir hacia un lugar más de desarrollo y de paz. Y creo que un conjunto de acuerdos como los que mencionamos, uno es el acuerdo de Arabia Saudita a Irán, puede allanar ese camino. Pero ahí hay una gran piedra de zapato, que es que si Israel sigue respondiendo a la dinámica del occidente geopolítico, así como avanzada el occidente geopolítico, y bueno, es un problema porque va contra eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde puede llegar? Yo creo que, bueno, una cuestión clave es qué pase con Estados Unidos después de las próximas elecciones. Y si gana Trump, si vuelve con Trump al poder un sector de los neoconservadores, o los neoconservadores que tienen una política belicista y que ven a Irán como gran blanco y objetivo. Sí, como John Bolton, los que estuvieron en el anterior gobierno de Trump, pero se pelearon, igual tiene una relación muy tensa con Trump, no son trumpistas, pero son un núcleo fuerte del establishment estadounidense y tienen ahí mucho peso en los republicanos. Si vuelve ese sector, van a querer ir a escalar, o sea, van a querer a tratar de apoyar una escalada contra Irán y podemos ir a un escenario bastante más complicado, ¿no? O sea, que ese frente de la guerra mundial híbrida digamos, aumente, ¿no? La escalada. Pero bueno, hay que ver, ahí hay una tensión con Trump que quiere más dedicarse a ir contra China y escalar la guerra comercial y tecnológica de sanciones o la guerra económica con China y tratar de cercar ahí, armar una guerra fría más pensado en lo económico con China. Pero bueno, es parte de la dinámica que tenemos actual. Yo creo que también Irán está tratando por distintas razones de no escalar, y se ve, ¿no? Sí. Y el accionar de Hamas le hizo muy mal a Irán. Yo creo que lo obligó a sostener algo que no quería para nada Irán en este momento y en este escenario. Él estaba en otro camino y veía que tenía escenario favorable para avanzar en otro sentido. También recordemos que Hamas no es chiita, digamos, no viene del núcleo iraní, e incluso en su momento Netanyahu, esto es público y los propios occidentales a veces se lo recuerdan 2 por 3 los medios, favoreció al propio Hamas porque era clave para que no haya una unidad de Palestina, digamos, siempre favoreció a Hamas para evitar la unidad de Palestina y que no se fortalezca la causa del Estado palestino. Entonces siempre Hamas jugó, no quiere decir que juegue para Netanyahu, pero fue un actor que de alguna manera Netanyahu lo veía como positivo para como ahí como un elemento disruptivo de la causa palestina. Es un elemento ahí que juega y que tiene su propio juego, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todas esas consideraciones. Pareciera que en alguna medida Hamas y Netanyahu se precisaran uno al otro, ¿no? Como cada uno precisa al otro como justificación de su posición y sostenimiento de su posición, ¿no? Y por otro lado, cuando vos decías recién una apuesta posible por la paz en Medio Oriente que le permitiría salir de esta zona, de ser zona de conflicto, yo me preguntaba también si este escenario de paz desde Israel o desde algunos sectores de la política israelí no sería vivido como un peligro, ¿no? Porque en la medida como que los dejaría no ya como gendarme armado y respaldado por Occidente, sino una posición de menos conflictividad y de menos de contar con menos financiamiento del exterior, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que mi hipótesis es esa. Ellos ven que como la tendencia es desfavorable, sobre todo a este sector hoy de la política israelí, ¿no? Los más extremistas, expansionistas, que han hegemonizado
o han dominado por lo menos la política israelí en los últimos años, y ese sector ve como muy negativo esas tendencias hacia un escenario más de paz, más centrado en el desarrollo económico, en el mundo emergente, en iniciativas con China, con Rusia, con India, en otra dinámica. Pensemos también, a ver, no solo porque yo nombré a Rusia y China, India tiene fuertes acuerdos con Irán para también desarrollar un corredor, el famoso corredor norte-sur, con Rusia también, para que para evitar ese corredor al Atlántico, el Mediterráneo, hacer la ruta marítima, y en lugar de eso armar una ruta terrestre, que incluye también el Caspio, norte-sur. Entonces también India juega en eso. Es decir, hay otro mundo que se está armando ahí posible, que yo creo que 2020-2021 empezaron a suceder cosas claves en ese sentido. También quizás antes, 2015, ya empieza a marcar, ¿no?, un momento de cambio, pero creo que se han acelerado en los últimos años, y que yo que Netanyahu y los aliados lo ven como algo muy, muy negativo. Y cuando digo Netanyahu y aliados, tenemos que pensar dentro de Israel, pero también dentro del occidente geopolítico, porque Israel y sobre todo esos sectores son parte de un conjunto de actores del occidente geopolítico que ven eso como negativo e instrumentalizan en ese sentido también a Israel para que juegue ese papel. Este ajedrez que vos nos estás describiendo me parece que no tiene nada definido y que está jugándose un poco en la acumulación de fuerzas que vayan haciendo los diferentes bandos, ¿no? Para ver hacia dónde van inclinando el rumbo de esto que hoy está planteado como conflicto militar. A ver, yo lo que veo es que hay una tendencia estructural de la actual transición de poder, o un conjunto de tendencias estructurales. Una de ellas, una meta tendencia, es un declive relativo del occidente geopolítico, un ascenso relativo a estas fuerzas y poderes y polos emergentes. Esa es la tendencia. Ahora, esa tendencia se puede frenar. Uno de los elementos clave para que se pueda frenar quizás puede ser una guerra, ¿no? Y hay políticas que tratan de frenar esa tendencia. ¿Sí? Yo creo que tendríamos que leer lo de Medio Oriente. Lo que pasa es que también a veces esas políticas para tratar de frenar las tendencias pueden ser un boomerang para acelerarlas. Mira, te voy a dar un ejemplo para salirnos de Israel y después de Medio Oriente y después volver. Un paper de Rand Corporation, ligado a un think tank, ligado a un tanque de pensamiento ligado al Pentágono de Estados Unidos, observaba que un conflicto en 2019, que profundizar el conflicto en Ucrania iba a generar una sobreextensión y un desbalanceo de Rusia, porque le iba a obligar a intervenir militarmente, y que una guerra económica iba a hacer colapsar la economía rusa, ¿no? Iba a sacarlo, digamos, como jugador del tablero geopolítico mundial de primer orden. Es la guerra, la escalada en la guerra en Ucrania, porque en realidad empieza en 2014, pero la escalada que tenemos a partir de 2020, 21, 22, sobre todo cuando empieza la intervención rusa directa, terminó lo contrario. Hoy por hoy se ha fortalecido la posición de Rusia en el mundo, y se pudo ver eso en Kazán hace poco. Y lo mismo podemos decir con el escenario de Medio Oriente. Estas acciones de Israel, que uno puede decir, bueno, muestran fortaleza porque destruyó Gaza, lo están llevando también a un aislamiento político internacional muy grande. Digamos, o sea, lo que gana en el plano técnico-militar lo está perdiendo cada vez más desde la política. Lo vemos, ¿no?, con presentaciones por acciones genocidas en la Corte Penal Internacional, ¿no?, por parte de Sudáfrica, acompañadas por otros actores emergentes, el propio Brasil, el gobierno de Lula diciendo, ¿no?, condenando las acciones de Israel por la masacre en Gaza. Pero además hasta el propio occidente geopolítico le cuesta sostener eso. Lo vemos con muchos gobiernos europeos, lo vemos con Macron, lo vemos con el secretario general de la ONU declarado persona no grata por parte de Israel. O sea, está quedando muy, muy aislada la posición. Entonces está quedando, digamos, o sea, está teniendo una derrota en el escenario político internacional, o por lo menos un conjunto de problemas que se pueden acelerar. Entonces, no sé, ahora con el Líbano, y eso puede ser peor. Entonces no sé hasta dónde
tiene margen Israel para seguir escalando el conflicto. Porque incluso aunque tenga el apoyo de un gobierno de Trump copado por neoconservadores, hay que ver qué pasa en otros actores políticos, qué pasa con Europa, qué pasa con China, con Rusia, con otros actores de Oriente Medio, para ver si tiene esa, porque lo puede llevar a un desastre absoluto Israel, esta política. O sea, puede ser muy dañina para el propio Israel, como muchos israelíes están viendo el panorama actual. Así que bueno, es un escenario muy, muy incierto y también muy volátil. Sí, tal cual. En relación con esto último que vos decías, la posibilidad que lo lleve a Israel a un desastre, este conflicto, han habido, ¿no?, algunas publicaciones de incluso militares del ejército israelí alertando justamente sobre esto, ¿no?, sobre que esta guerra en la que los ha embarcado Netanyahu puede llevar a una derrota y a una crisis israelí gravísima. Pero bueno, en el interín, y mientras van sucediendo los acontecimientos, hay decenas de miles de muertos, ¿no?, como suelen pasar en estos conflictos internacionales entre potencias, ¿no?, donde los pueblos quedan ahí en el medio como jamón del sándwich, ¿no? Sí, bueno, esto que yo me refería un poco a esto que vos decías, o sea, por eso la tensión que tiene Netanyahu y los sectores más extremos en términos políticos Israel con las propias fuerzas armadas, ¿no? Claro. Y eso, hubieron tensiones muy, muy, muy importantes porque están viendo, muchos sectores militares están viendo eso. Y bueno, el tema es ese, ¿no? O sea, vemos, bueno, ya vimos en Gaza decenas de miles de muertos, vemos también, a ver, Gaza ya era una cárcel a cielo abierto, también en ese contexto emergen expresiones políticas como la de Hamás, y todo esto lo que hace simplemente fue como, bueno, llevar al séptimo infierno toda esa situación ya de por sí gravísima. El tema es que, bueno, esto puede escalar mucho más si eso atañe, si se desarrolla en Cisjordania, que puede derivar en una suerte de guerra civil, y encima Líbano o el sur del Líbano, bueno, esto puede ser un desastre humanitario mucho mayor, y ya de hecho eclipsó lo que se podía hablar de Ucrania, lo que acaba de pasar en Gaza y en todo ese escenario. También eso es algo muy negativo para el occidente geopolítico, por eso tiene un problema ahí, por eso mientras le manda armas por 21 mil millones de dólares, si mal no recuerdo la cifra, que es lo que ya le estuvo enviando en este último tiempo a Estados Unidos, por otro lado dice, bueno, hay que tener en cuenta la cuestión humanitaria, pero bueno, no lo detiene, porque, a ver, es muy simple detener eso, se le deja de mandar armas. Entonces, claro, tal cual. Pero bueno, muestra ahí ese doble estándar del occidente geopolítico, pero que también le trae problemas y complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pero como decís, el desastre humanitario está planteado. Lamentablemente estamos en este mundo transición de poder, y en guerra mundial híbrida y fragmentada genera todos estos escenarios, y todo este conflictos bélicos que son, bueno, en última instancia no muestra lo peor también de la humanidad. Tal cual. Bueno, macanudo, Gabriel. Bueno, tenemos que ir redondeando, si es que se puede redondear algo, dada la complejidad que tiene esto. Te agradezco mucho la conversación. Yo no sé si te quedó algo pendiente, posible de ser explicado, comentado brevemente, ¿no? Pues lo pendiente es lo último también, que quizás para agregar también, que me olvidé por ahí al principio, que se esperaba por ahí, en esta idea de escalada, una respuesta mucho más fuerte, ¿no?, por parte de Israel a Irán, un ataque más fuerte de Israel a Irán, y sin embargo o no fue tal, o no tuvo tanto impacto, o funcionaron mejor de lo que se creían las defensas antiaéreas iraníes, respaldadas también por algunas tecnologías rusas. Pero bueno, lo cierto es que no fue tan importante
el ataque, por lo tanto, por ahora queda encapsulado, o sea, por ahora creo que no escalaría por lo menos por ahora, ¿no? Estamos hablando a un conflicto mucho mayor con Irán, una guerra abierta. Creo que también todos están esperando, y sobre todo Netanyahu y compañía está esperando las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Para ver cómo seguir. En relación con esto último que vos comentabas, ¿no? Sobre que pareciera que no se dio el impacto que se esperaba del ataque de Israel a Irán, porque para quienes estamos por fuera de la información precisa sobre estos conflictos, y el gran público en general, en los medios, por lo menos en los medios nuestros en Argentina, solo se habla del escudo que tiene Israel, ¿no? Y de las maravillas que tiene ese escudo que los defiende, pero nunca se hace mención a las protecciones que los iraníes han desarrollado para proteger su propio territorio de los ataques israelíes y para frenar también ataques misilísticos, ¿no? Pareciera que el único que tiene un escudo efectivo y seguro es Israel. Bueno, esto forma parte de la usina de propaganda, ¿no? Sí, tal cual. Es importante destacar, a ver, hay una cosa que Israel lo viene haciendo como propaganda, como parte de una campaña propagandista, esta idea de invulnerabilidad, de fortaleza absoluta, de tener un tremendo servicio de inteligencia, pero que supuestamente fallaron todos completamente por el ataque del 7 de octubre, o sea, o tenés increíble servicio de inteligencia y entonces eso lo dejás pasar como parte de que te servía el atentado, o tenés fallas y se pusieron de manifiesto en el atentado, que creo que esto último es lo que ocurrió, o sea que no está invulnerable. También se vio en el último ataque iraní que, como le pasa a Estados Unidos y Occidente geopolítico, que los misiles hipersónicos que han desarrollado Rusia, también China, y que aparentemente también tiene esas capacidades Irán. Yo no soy experto militar, pero bueno, por lo menos sí veo información al respecto. Eso o sea, no hay capacidad de escudo, ningún tipo de tecnología antimisiles, o por lo menos no lo que están en uso, para frenar esas capacidades. Y si algo que tiene Irán es un tremendo desarrollo del sistema misilístico, lo cual también tiene sus debilidades, ¿no? Pero en eso sí ha tenido capacidades en los últimos años. Entonces, me parece, incluso para entender por qué Israel no va a la guerra con Irán, es porque si Estados Unidos no se compromete muchísimo más, y comprometerse implicaría, no sé, para resolver un ataque al desarrollo nuclear iraní y atacar esas instalaciones, directamente tendría que ser personal estadounidense manejando aviones estadounidenses con capacidad para lanzar ese tipo de misiles, ¿no? Ese tipo de armamento. O sea, tendría que haber un involucramiento mucho mayor, y yo creo que el gobierno de Biden no está interesado en escalar, por eso no puede escalar. Y por eso digo, creo que lo que se va a definir, el gobierno de Biden y también el Estado profundo estadounidense, creo yo, por el momento la correlación de fuerzas dentro del núcleo duro anglo-estadounidense, ¿no? de ese mundo conducido por Estados Unidos, que tiene a Israel como integrante, no hay una idea de ir a una guerra abierta con Irán. Todavía no triunfa esa posición, lo cual no quiere decir que en el futuro no pueda ocurrir, y que Netanyahu y compañía están tratando de forzar ir hacia ahí. Por el momento no lo han logrado, pero bueno, es una situación sensible, digamos, que hay muy volátil, insisto. Bien, bueno, Macanudo, Gabriel. Bueno, ahora sí, vamos cerrando. Te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste, bueno, y las ayudas para tratar de entender un poquito más de todo este conflicto que está en curso. Bueno, espero haber sido claro. Les mando un gran abrazo. Un gusto. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Abrazos.